como habíamos dicho, es muy importante describir cuántas muertes en el mundo hay por diabetes. Entonces, muchachos, esta gráfica nos declara las muertes masculinas por diabetes, más que por diabetes por las complicaciones asociadas a ellas en el mundo. Encontramos que Colombia está entre un 4 y un 6%, todavía es muy bajo, pero no quiere decir que por eso nos relajemos. Sí. La situación cambia cuando hablamos de muertes femeninas. Más adelante explicaremos que un factor de riesgo es el sexo femenino. Encontramos que Colombia, frente a los otros países del mundo, se encuentra entre un 8 y un 10%. Crece aproximadamente 4 niveles, 4 percentiles por encima del sexo masculino. Entonces hay una diferencia epidemiológica entre sexo masculino y sexo femenino. Muchachos, lo que les decía, esto es importante a nivel de salud pública. Para los gobiernos es importante establecer cuál es el costo de un paciente con diabetes. En Colombia está estimado que el costo de un paciente con diabetes está entre 100 y 500 dólares. ¿Sí? En países como Norteamérica y México está entre 3.000 y 7.000 dólares, un solo paciente. Entonces es importante establecer cuáles son los costos que hay entre los diferentes países para saber qué problema tenemos en salud pública, si podemos sostener a esos pacientes o si no. Bueno, ahorita les voy a hablar de la situación latinoamericana. Es importante establecer varias cosas. En Latinoamérica hay 21 países, aproximadamente con 500 millones de habitantes, de los cuales 15 millones de habitantes, de estos 500, poseen diabetes. El crecimiento de estos 500 millones de personas a 10 años, el crecimiento poblacional es del 14%. En cambio, el crecimiento de personas con diabetes es más o menos de 10 millones. Esto quiere decir que mientras el crecimiento poblacional es de un 14%, el crecimiento de la diabetes a 10 años es de casi 33.3%. Esto es muy importante porque nos están haciendo poquitas personas y más se nos están complicando con la patología de diabetes. Vamos a establecer 3 factores que están relacionados epidemiológicamente con esta enfermedad. Tenemos, por ejemplo, la raza, los cambios de hábitos de vida y el envejecimiento de la población. En Latinoamérica, la raza es un factor importante. Solo la mayor parte de Latinoamérica es de raza mestiza, incluso países como Bolivia, Ecuador, Perú y parte de Venezuela tienen casi un 40% de población indígena. Se ha demostrado epidemiológicamente que la raza es un factor asociado a este que sigue, los cambios de hábitos de vida. Ya les voy a explicar por qué. En Latinoamérica, la mayor parte de la población, casi un 40%, es rural. Al migrar a la zona urbana, ¿sí?, se dice que hacen unos cambios de hábitos de vida determinantes para que esta patología, que es la diabetes, se presente con mayor riesgo. ¿Por qué les decía lo de la raza y por qué les decía que influye? Si una persona indígena, como lo tenemos en Latinoamérica, que es más alrededor de 20 o 40%, migra a la zona urbana, como estamos viendo una migración acelerada en los últimos años, va a tener más probabilidad de tener riesgo de diabetes. Incluso en estudios norteamericanos se ha demostrado que los cambios de vida de las poblaciones indígenas de Norteamérica, que son las que están migrando más a la zona urbana, tienen una prevalencia de diabetes casi del 8%. ¿Sí? Durante la zona, es bien importante esto porque hay dos diferencias entre la zona urbana y la zona rural. La prevalencia de la zona urbana llega alrededor de una media de 7%, en cambio en la zona rural es de un 1%. ¿Sí? Esta migración excesiva, ¿sí?, está provocando un aumento en las tasas de diabetes mundiales. El otro era el envejecimiento de la población. Cabe destacar que la edad en la fisiopatogenia, y esto es bien importante, muchachos, no tiene que ver nada con relación a la diabetes. La edad se toma como un dato epidemiológico porque se ha destacado que, por ejemplo, en Estados Unidos las personas que pasan de los 60 años no son alrededor del 0.5%. En cambio, en Latinoamérica, las personas que pasan alrededor de los 60 años es alrededor del 7 al 14%. O sea, estamos muy por encima de las personas de la población, por llamarlo así, de la tercera edad que tenemos en Norteamérica. Y estudios han demostrado que la prevalencia de diabetes en menores de 30 años es del 4% y mayores de 60 años aumenta casi al 20%, ¿sí? Entonces, por eso les explico que la edad, y esto es muy importante que se vayan a la casa con eso, no es un factor de riesgo en la fisiopatogenia.
sino que es un factor de riesgo hablando epidemiológicamente. Para meternos más en rasgos de prevalencia de diabetes en Latinoamérica, tenemos que destacar que, por ejemplo, la prevalencia en Paraguay es de 1.18 y la prevalencia en Puerto Rico es de 5.62. ¿Qué quiero decir con esto? Estos son más o menos los rasgos en que se maneja la diabetes en Latinoamérica.